4 de mayo, tercer domingo de Pascua. Primera lectura, tomada de Hechos, capítulo 5. En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Segunda lectura, tomada de Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron.
Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. Hay 7 discípulos en el lago de Tiberíades. No es que ellos han regresado a su oficio habitual de pescadores. El pasaje tiene una clara clave misionera, pues ellos están reunidos, hacen iglesia y van a pescar como un medio de buscar el sustento de ese día, no porque sea su oficio. Pedro es quien tomó la iniciativa de ir a pescar. Era de noche y la pesca fue infructuosa. El mensaje es claro: sin Jesús, el trabajo de los apóstoles es infructuoso. Al amanecer se aparece Jesús, pero los discípulos no lo reconocieron. En principio se justifica eso por la distancia y la oscuridad. Jesús hace conversación diciéndoles: muchachos, ¿tienen algo de comer? La respuesta es seca, quizás fruto de la frustración. No, responden simplemente.
Jesús les manda a echar la red a la derecha de la barca. Así lo hacen sin oposición y sin objeción y consiguen la pesca milagrosa. Fruto de la pesca milagrosa, el discípulo amado reconoce a Jesús y le dice a Pedro: es el Señor. Pedro tiene el primado a nivel institucional, pero el primado en la fe se lo atribuye siempre el discípulo amado, autor del Evangelio. El impulsivo Pedro no puede esperar para acudir al encuentro de su maestro, por lo que se apresuró a saltar a la orilla, del mismo modo que echó a correr hacia el sepulcro al oír que estaba vacío. Pedro se ciñe la túnica. Ahora que es joven puede ceñírsela. Más adelante le dirá el Señor que otro lo ceñirá. Su desnudez en la barca simboliza su estado espiritual de negar a Jesús. El gesto de vestirse se interpreta como una conversión, mientras que el echarse al agua se interpreta como un gesto de purificación. Los discípulos detrás de Pedro arrastran la red llena de peces hacia donde está Jesús. En Juan 12:32, Jesús dijo: y cuando yo sea levantado de la tierra, tiraré de todos hacia mí. Jesús resucitado cumple su profecía de arrastrar a todos los hombres hacia sí a través de la misión apostólica simbolizada en la pesca milagrosa y en el arrastre de la red a tierra hacia Él. Para sorpresa de los discípulos, cuando llegan a tierra, Jesús tiene un brasero y sobre él hay pescado y también tiene pan. No les ha preguntado si tenían algo de comer porque Jesús no tuviera. Él no tenía hambre, tenía que comer. No son los discípulos los que le dan de comer a Jesús. Una vez más, es Jesús el que prepara el banquete para ellos. Pedro es quien finalmente arrastra la red hasta Jesús. Se reserva a él el primer puesto en el ministerio apostólico. Hasta ahora se nos da el número de peces, 153. El número exacto de 153 tiene un significado, en primer lugar, realista. El evangelista quiere dar testimonio que no es algo inventado, que él es testigo ocular del hecho. Y en cuanto al simbolismo, las diferentes interpretaciones llegan a un punto común, y es que simboliza la universalidad de la obra misionera de la Iglesia. Una de las interpretaciones que más éxito ha tenido es la de San Jerónimo, que dice que según los zoólogos griegos habían clasificado en 153 especies existentes. Al citar este número de peces, simboliza entonces la diversidad de todos los hombres, de toda raza, lengua y pueblo que se unen en la iglesia, y que a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Literalmente no hubo cisma. Se mantiene la unidad de la iglesia a pesar de la cantidad y la diversidad. Es en el banquete que Jesús se revela a sus discípulos. Los discípulos no se atreven a preguntar quién es el que los acoge, puesto que saben que aquel desconocido es el Señor. El narrador da a entender que todos comparten el reconocimiento hecho por el discípulo amado. A diferencia de los judíos incrédulos o de Pilato, los discípulos que han reconocido al resucitado
no se preocupan de averiguar la identidad de aquel hombre. Solo saben que es el Señor y punto. El banquete preparado por Jesús no es una Eucaristía, sin embargo, es un símbolo de ella. Recordemos que la Eucaristía en su inicio no se redujo al mero rito sagrado de pan y vino, sino que se hacía dentro de un banquete, un compartir fraterno. Por eso los relatos de estas comidas posteriores a la resurrección vienen a ser prácticamente dramatizaciones del mandato de la institución eucarística. En la iconografía cristiana primitiva aparecen las comidas a base de pan y pescado en vez de pan y vino como símbolos pictóricos comunes de la Eucaristía. Así, la Eucaristía se relaciona también con los varios relatos de la multiplicación de los panes. Después de la comida viene el diálogo con Pedro. Jesús se dirige a Pedro de forma solemne y distante. Las 3 preguntas las introduce con su nombre de pila, por decirlo de algún modo. Simón, hijo de Juan. Y después de cada respuesta, le da un encargo específico. Llama la atención el juego de palabras con significados similares, pero con matices diferentes, y que a continuación trataré de explicar lo más breve y sencillamente posible que mi capacidad me permita. Vamos a comenzar. Número 1. Pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Observemos. Jesús pregunta si lo ama. Pedro responde que lo quiere. En los escritos joánicos, el verbo amar, que se dice agapao, de allí viene la palabra ágape, implica un amor que, aunque lo experimente el hombre, tiene un origen divino. En cambio, querer, que se dice fileo, expresa el amor en las relaciones humanas porque hay un motivo. Te quiero porque sos mi hijo, mi hermano, mi amigo. En agapao no hay un motivo para amar y es por eso un amor puro. Dice Jesús, ¿me amas más que estos? Más que los demás discípulos. Pedro ha dicho que aunque los demás lo abandonen, él no lo abandonará. En Mateo 26:33, y que él dará la vida por Jesús en Juan 13:37. Pero aquí Pedro prudentemente evade esa comparación y responde simplemente que lo quiere. A la confesión de amor de Pedro, a pesar de su pequeñez, corresponde un encargo. Jesucristo le dice, apacienta mis corderos. Apacentar quiere decir dar pasto, alimentar. Corderos tiene un matiz particular. Cordero se le llama al rebaño, macho o hembra, antes de que cumpla un año. Es decir, son los animalitos tiernos de la manada. Cuando ya cumplen un año, a las hembras se les llama ovejas y a los machos carneros. Los machos son los más fuertes del rebaño. Tengamos en cuenta que Jesús es el Cordero de Dios. Es decir, Jesús es presentado como un bebé cordero.
El encargo primero de Jesús a Pedro es alimentar a los bebés del rebaño, tanto machos como hembras. Así da prioridad a los más pequeños. Segunda pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Observemos. Jesús insiste con el verbo amar, agapao. Y ante la omisión deliberada de Pedro, ahora Jesús renuncia a la comparación. Ya no le pregunta si lo ama más que los demás. O no le dice, no me respondiste la pregunta que te hice. Jesús simplemente hace la pregunta de una forma diferente. Pedro se mantiene fiel a su respuesta en el nivel de querer, fileo. Viene por segunda vez el encargo. Ahora es, pastorea mis ovejas. Ahora dice pastorear. Esto representa una evolución, ya que pastorear no es solo dar de comer, sino que tiene un sentido más integral. Cuidar, protegerlo de los ataques de otros animales, que no se pierdan, acompañarlos, ayudar a los más débiles. Dice ovejas, en sentido de rebaño. Se le llama siempre rebaño de ovejas a la totalidad del rebaño, machos y hembras, jóvenes y adultos. Por lo tanto, en este segundo encargo, Jesús le encomienda a Pedro pastorear la totalidad de su iglesia. Tercera pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro responde, tú bien sabes que te quiero. Observaciones. Jesús rebaja su nivel, ha renunciado a la pregunta con el verbo amar y ha condescendido al que Pedro utiliza, que es querer, que es lo que más puede ofrecer Pedro desde sus limitaciones. Pedro se pone triste, quizás porque capta que Jesús no se fía de su respuesta. Por eso apela a su conocimiento sobrenatural y le dice, Señor, tú lo sabes todo. A ti no te puedo mentir. Tú sabes que te quiero. No puedo alcanzar tu nivel de amor, pero de mi cariño sí estoy seguro. El encargo de Jesús es, apacienta mis ovejas. Observaciones. Vuelve al verbo apacentar del primer encargo y ahora menciona a las ovejas. Por el planteamiento del texto, tenemos que entender aquí el término ovejas como las hembras adultas del rebaño, la segunda más vulnerables después de los corderos. Entonces Jesús, en el encargo primero y tercero, le encomienda a los miembros más vulnerables del rebaño, a los bebés y a las hembras. Y en el centro de la encomienda, que es el número 2, le pide alimentar, cuidar, custodiar, pastorear al rebaño integral, a su totalidad. Es importante la observación que han hecho algunos estudiosos bíblicos acerca de la fuerza jurídica que tiene en Medio Oriente antiguo
expresar algo por 3 veces ante testigos para dar solemnidad a lo que se afirma, sobre todo si se trata de sellar unos contratos que confieren determinados derechos o cuando se formulan disposiciones legales. Basándonos en esta analogía jurídica y cultural, podemos entender el triple mandato de Jesús como una forma de conferir especial autoridad e importancia al cometido pastoral de Pedro. En otras palabras, Jesús instituye solemnemente a Pedro como el pastor de su iglesia, sin que éste pierda a su vez su condición de discípulo, ya que por 2 veces en el pasaje le dice: tú sígueme. Es decir, con relación a la iglesia, Pedro es pastor. Con relación a Jesús, es discípulo y por lo tanto, hermanos de los demás discípulos. Nos recuerda la frase de San Agustín: para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. La escena final habla del destino de Pedro, normalmente relacionado con su muerte física, pero que en el contexto del encargo pastoral bien puede ser interpretado como una muerte a su yo. Con su encargo de pastor, Pedro pasa a ser anciano en la fe. Ya no podrá ir y hacer lo que él quiera, sino lo que Jesús mande y convenga a su iglesia. Jesús lo ceñirá y lo llevará a donde él no quiera ir. Pedro, en su ministerio, como el grano de trigo, tiene que morir para dar vida. Ante la pregunta de Pedro sobre la suerte del discípulo amado, hay un mensaje para los cristianos de las diferentes épocas. No debe ser interés del discípulo el destino de los demás. Eso es de Dios. Él tiene un único deber y una única preocupación: seguir a Jesús. Históricamente, Pedro murió en el año 64, asesinado en la persecución de Nerón. Según la tradición, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, es decir, con la cruz invertida, porque no se consideró digno de morir de la misma forma que su Señor. Por eso en algunas hermandades de Semana Santa y los funerales del Papa Francisco se ven estos símbolos, pero los conspiradores que ven evidencia de masonería y otras cosas parecen ignorar estos datos de la tradición. Puntos de reflexión. Te doy 4 puntos para reflexionar. Número 1. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron: no. Cuando salieron del lago, Jesús ya tenía preparado pescado caliente y pan. Jesús no se nos acerca a quitarnos nada, sino para dárnoslo todo. No hay que tener miedo que se nos acerque Jesús. Número 2. En la pesca milagrosa, el discípulo amado ve un signo de la presencia de Jesús, así como en la tumba vacía vio un signo de la resurrección. Como él, debemos aprender a ver la presencia de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Número 3. Pedro se ha vuelto prudente y realista. Con humildad acepta que quiere a Jesús, pero no puede llegar a la altura del amor que Jesús le pide. Aún así, Jesús le da el encargo de pastorear su rebaño. Todos nosotros debemos ser conscientes de nuestras limitaciones humanas y, como Pedro, decirle: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero y puedes contar conmigo aunque no tenga la calidad que tú necesitas.
Número 4. Tras la muerte del Papa Francisco, sucesor de Pedro, en la Iglesia está por iniciar el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Pidamos al Señor que siga dándonos pastores según su corazón y que la asistencia del Espíritu del resucitado sostenga la fragilidad propia de nuestra humanidad. Que Dios te conceda un lindo día. Dex tibi Deus pulcram diem, et benedicas vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Su proteczione Matris Nostre Santissime, maneamus in pace Domini. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.